adicciones y las heridas de la infancia, desde la coordinación de albergues del sistema DIF estatal municipal de Jalapa, que será impartida por la maestra Mabel Patricia Beltrán Mejía, quien es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en psicoterapia infantil y familiar. La maestra Beltrán ha ejercido como psicóloga clínica y también como psicoterapeuta infantil en el DIF municipal. Y también se ha desempeñado como coordinadora del área de atención psicológica escolar de la Secretaría de Educación Pública, entiendo que del gobierno del Estado de Veracruz. Le damos la bienvenida a la maestra Beltrán Mejía. También le damos la bienvenida al doctor Alejandro del Ángel Aguilar, que entiendo también que nos honra con su participación. El doctor del Ángel es director del DIF municipal Jalapa. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por su participación. También agradecemos su presencia y damos paso a esta ponencia. Adelante, doctora Beltrán Mejía. Por favor, compártanos su... Hola, ¿me escuchan bien? ¿Cómo Sí, están? Muy buenas tardes. buenas tardes, muy bien, maestra. Pues adelante, ya nada más pediría para que me permitan compartir. Está habilitado, maestra. Ok, Adelante. a ver, permítanme un segundito. No sé por qué no me permite. No sé qué está pasando. Ok, Lo aquí debe es. tener. Ahí está ya. Ahí ya lo ven. Sí, le pedimos que nos los comparta en modo presentación, por favor, maestra. Ahí está ya. Sí, se ve muy bien. Adelante, maestra. Muy bien. Pues bueno, más que hablar de una cuestión académica, o yo les quisiera compartir la experiencia. Y bueno, si hay psicólogos por aquí que también están presentes, sabrán de lo que estoy hablando y el gran honor que es trabajar con adolescentes y sobre todo en mi caso, el aprendizaje que he tenido estos 4 años de estar de cerca de estos chicos y chicas y personas que viven en el refugio. Yo le comentaba a la doctora Pati Pavón cuando me invitó que más que nada es el compartirles esta grata y a la vez desafiante y también llena bueno, vamos a ver ahorita muchos colores en emociones y de muchas cuestiones que nos han llevado a todo el equipo del DIF a ser mejores seres humanos, ser mejores personas. Y bueno, mi formación es en psicoterapia humanista y el modelo de atención que adaptamos a la par del doctor Del Ángel, que ya vengo trabajando con él muchos años en cuestiones de atención al maltrato infantil, atención a las poblaciones vulnerables, atención a las mujeres, a las adolescentes y niñas y después también a los niños y adolescentes hombres, pues ha sido trabajar desde esta parte humana y atender desde el modelo humanista. Y en este caso quiero compartirles, porque nuestro modelo de atención se basó también en atender las heridas de la infancia y el trabajo del trauma, que son nuestros chicos, chicas y niños y mujeres que llegan al refugio con un trauma. Y ahorita les voy a hablar un poquito de esto para después irme a platicarles las estadísticas de atención que tuvimos durante estos 4 años. ¿Por qué titulé Heridas de la Infancia? Porque, bueno, me parece que ha sido una fuente de mucha información para todos los psicólogos y para toda la gente que nos dedicamos a atender, pues nos sirve como marco de referencia, ¿no? ¿Cuáles son las heridas más abiertas o las heridas en este caso que más impactan a nuestra población? Y esto nos lleva a trabajar directamente en las acciones y comportamientos. Y bueno, una de las cosas que hemos encontrado, y digo hemos porque somos todo un equipo que trabajamos con esto, es que también, y a la par de estos niños y de estas poblaciones, nos encontramos con niños con daños neurológicos, niños neurodivergentes o con ciertas deficiencias intelectuales.
Entonces, también hemos tenido pues aprender el personal acerca también de las neurodivergencias, de ciertos déficits y síndromes que se asocian a estas poblaciones que vamos a platicar. Y bueno, para comprender el origen del trauma, que quiero platicar un poquito, porque a veces nos hacemos un poquito o bolas o confusión acerca de, bueno, Mabel, a mí me preguntan mucho, ¿y cuál es la diferencia entre un trauma profundo o un trauma convergente? Y me dicen, o todos tienen trauma. Y bueno, yo diría que sí, que todos los seres humanos de alguna u otra manera crecemos con ciertas traumas, ¿por qué no llamarles algunos que vamos trabajando a través del tiempo, que vamos sanando y algunos que no? Entonces voy a empezar platicando la relación que hay entre el trauma, las adicciones, el desarrollo de la crianza y la desconexión o conexión de mente y cuerpo que yo me he encontrado en las adolescentes y los adolescentes con los que trabajamos. Voy a hablar de la postura del doctor Gabor Maté, que en lo personal me parece que es la persona más actualizada en el trabajo de trauma. El psiquiatra nos habla principalmente de la desconexión que existe en estos niños y en estas niñas, en estos adolescentes, sobre su cuerpo o con su cuerpo, ¿no? Y vemos esta desconexión desde estos chicos que tienen que recurrir para aliviar el dolor a conductas como esta foto, ¿no? En donde prefiero cubrirme, prefiero evitar el dolor a toda costa antes que conectar con él. El niño necesita, todos los niños y niñas necesitan o necesitamos ser reconocidos en nuestra autenticidad. Y hoy más que nunca en las nuevas adolescencias hay una gran necesidad de ser reconocido y no solo me refiero a la población LGTBTQ+, sino a todos los niños, porque además pueden ellos querer vestir y quieren ser y quieren... Y ese reconocimiento en nuestra población ha faltado mucho en las familias. Hace rato hablaba la maestra de estos papás en su desafío que no acuden, que no quieren abrirse a las posibilidades de nuevas crianzas o crianzas positivas o crianzas conscientes, no necesariamente porque no quieran, perdón, a veces es porque no pueden y no tienen las herramientas suficientes para crear mejores paternidades y maternidades o para crear mayores herramientas para ser más competentes como padres o madres. Gabor nos enfatiza que el trauma se origina en la infancia y se le llama incluso al trauma crónico al que se origina en la infancia. Ahorita vamos a hablar de los tres tipos de trauma para que nos quede un poquito más claro. A veces no se pueden ver como traumas graves, sin embargo, llegan a ser traumas graves, ¿no? Es decir, padres ausentes. Muchos papás dicen, pero bueno, yo le di todo, sí, pero también la ausencia llega a ser motivo de trauma, de herida, ahorita las vamos a ver, y esta necesidad del vínculo, pues ahora sí que a toda edad y sobre todo en la infancia, se vuelve realmente indispensable para la formación del desarrollo saludable de la personalidad de cualquier chico y chica. Él también relaciona a las adicciones y él me gusta mucho la postura y nos invita a todos a dejar de ver a la adicción como él decía, bueno, a mí me gusta mucho esta frase en su libro, porque dice que las adicciones no son fallas morales ni sociales, ni como algunas veces se han visto, se han llevado a estudios, sino él dice hay que verlo como un alivio al sufrimiento. Los adolescentes a veces necesitan aliviar ese sufrimiento que fue causado por un trauma. Y la pregunta no es el porqué de la adicción. Y muchas veces los psicólogos antes nos preguntábamos por qué entró a las adicciones y no veíamos el origen, de dónde venía esa búsqueda. Es por qué el dolor, de dónde viene ese dolor en ese chico, en esa chica, en ese adolescente o en esa mujer adulta, en el caso de las que están en refugio. En sus estudios realizados, él decía, al igual que estos otros autores que actualmente ya hay evidencia, como es el doctor Joe Dispensa, como es el psicólogo Juan Lucas Martín, Efren Martínez, Enrique Corbera, y cada uno desde sus diferentes metodologías y modelos de trabajo ya están explorando el trauma y la relación que existe con el estrés emocional, las heridas emocionales y cómo ésta llega a desarrollar enfermedades no solamente en las adicciones, sino también enfermedades
incluso como la artritis, el cáncer o las enfermedades autoinmunes. Y esta frase a mí en lo personal me parece maravillosa del doctor Mate. Dice, el cuerpo habla cuando la mente ha estado silenciada por mucho tiempo y más en una cultura en donde existe, sobre todo desde este machismo a veces en la educación, y digo a veces por no querer generalizar, pero esto de no llores, no muestres tus emociones, ¿no? Y hemos crecido así. Entonces, bueno, también por ahí hay mucho que trabajar en esta sociedad, en esta educación tan no mostrar emocionalmente. Y bueno, me parece que esa frase nos queda muy bien. Nada más para un poquito aterrizar en lo que es el trauma y en todos los estudios, que no podemos ahorita abarcar eso, pero sí me gusta mucho resaltarlo porque se nos olvida que detrás de esa adicción o detrás de esa enfermedad, pues hay un origen y hay un dolor y por lo tanto hay un trauma. El trauma agudo, para ahorita diferenciar los distintos tipos de trauma para estudiar el trauma a los que nos dedicamos a este trabajo, el trauma agudo es el resultado de un evento único y traumático, es decir, un evento extraordinario o un evento como un temblor, un accidente que ocurre una vez y queda en la psique. Es el impacto no sé, algunos de ustedes a lo mejor vivieron un temblor, un asalto, un secuestro y se le llama trauma agudo porque es un evento único, extremo. El trauma crónico está derivado de situaciones prolongadas o repetidas. Y ahí vienen nuestra población de adolescentes o mujeres del refugio. Es decir, vivieron durante mucho tiempo, si no es que casi todo, en el caso de las mujeres, casi toda su historia de matrimonio, si pudiéramos decir matrimonio o de pareja, o bien incluso algunas de ellas vienen de vivir una infancia y una adolescencia también con todos los tipos y modalidades de violencia que seguramente muchos de ustedes ya los conocen. Y bueno, ahí hablaríamos del trauma crónico. El trauma complejo está asociado también con experiencias múltiples y variadas, es decir, no solo lo vivo en casa, sino que además lo puedo vivir también en la escuela o lo puedo vivir en abuso en el trabajo. Entonces, aquí, por ejemplo, Gabor Mate hace esta diferenciación entre un trauma complejo y un trauma crónico, porque dice, esa persona, además de vivir en la casa violencia, también lo vive un rechazo social, vive una falta de apoyo, no tiene una red de apoyo o no tiene la oportunidad a veces de ir a una escuela y en el trabajo también vive situaciones que le son difíciles de manejar y entonces, bueno, ahí las heridas vienen ya, existe también el trauma y todo esto se potencia entre sí. El trauma convergente es un nuevo término que apenas se acuñó y también nos sirve para entender que es la combinación e interacción de varios traumas. Puede ser una persona que ha vivido experiencias traumáticas y se van entrelazando a lo largo de su vida. Y bueno, no tiene las herramientas suficientes ni la resiliencia y entonces todo converge, ¿no? Y sigue viviéndolo o perpetuándolo, evidentemente de manera inconsciente, porque no conoce otra manera de vincularse ni de relacionarse, tanto en sus estilos de apego, también con sus heridas, que ahorita las vamos a ver más adelante, y por lo tanto viven en un continuo ir y venir del trauma convergente en sus vidas. El trauma convergente, por ejemplo, lo aplicamos el término para específicamente a las personas que nos dedicamos a tratar intervenciones en crisis o contención emocional en víctimas de abuso sexual. Es decir, es una acumulación de traumas. Y si además a estas chicas adolescentes vivieron secuestro, privación de la libertad, como el caso de algunas que por ahí llegaron al hospital de alta especialidad cuando atendíamos en el módulo de atención a estas mujeres, pues llegaban víctimas no solo del abuso sexual o del abandono en su infancia y las heridas de esa infancia, sino además de ser privadas de su libertad durante ciertos días y estando en esta constante amenaza a su vida.
¿no? Además del abuso sexual. Entonces, imagínense lo complejo y severo de esta acumulación de traumas y el impacto psicológico que esto ocasiona a un adolescente o a una mujer que fue víctima de este tipo de violencias, ¿no? Y en este caso se le llamaría trauma convergente. Y muchas veces lo tratamos, bueno, y los psiquiatras también, si por aquí hay alguno, pues desde el estrés postraumático y hay, bueno, metodologías específicas para intervenciones en crisis y para todo lo que implica la dificultad de esta recuperación. ¿Cómo se relaciona el abuso sexual y las adicciones? Pues como lo decía yo hace un ratito, pues es una de las primeras, mm, podríamos decirle, salidas para aliviar el dolor, para aliviar la vergüenza, para aliviar mis heridas más profundas, para aliviar eso. También por ahí nos han ya platicado muchísimo los expertos en trauma acerca del cutting o acerca de conductas autodestructivas, como puede ser también la primera diapositiva que puse, en buscar engordar y otras series de adicciones, que bueno, ahorita en específico no me voy a ir hacia allá, pero ¿cómo se asocia? Pues están aliviando constantemente su dolor. Las secuelas, pues las secuelas son a largo plazo y si no hay una, bueno, a corto, mediano y largo plazo, si no hay una intervención terapéutica y un abordaje integral en este trauma convergente, por ejemplo, usando ya este término, ahorita les platico un poco de cuáles son las terapias que estamos utilizando o que utilizan en otros entornos. Si no hacemos una intervención a tiempo, pues esto puede terminar a veces en situaciones muy trágicas, como intentos de quitarse la vida o ya no desear estar más, ¿no? Entonces, pues son múltiples secuelas. En este caso, la terapia humanista es una terapia que también se utiliza, que es mi corriente, mi especialidad, pero también la terapia cognitivo-conductual, la terapia centrada en el trauma, ¿no? Que actualmente en Estados Unidos estas son las siglas, es Trauma Focus Cognitive Behavior Therapy. Y este ayuda en todos los aspectos, sobre todo ¿para qué? Para promover la resiliencia y la restauración o recuperación en todas las esferas de la personalidad de una, por ejemplo, en el caso de un adolescente. Y bueno, la psicoterapia humanista a mí me preguntaban alguna vez que por qué consideraba que era tan importante o por qué también se podía utilizar. Y bueno, pues las personas que conozcan, principalmente el creador, Víctor Frank, pues fue uno de los primeros que atendía después del Holocausto y con los sobrevivientes, pues él atendía desde esta terapia compasiva, empática y a veces confrontativa para que pudieran las personas, después de haber vivido semejante atrocidad, poder restaurarse, integrarse y encontrar un sentido a su vida, como su libro lo comenta, ¿no? El hombre en busca de sentido. Entonces, nos dimos cuenta, bueno, que también puede ser utilizada para atender situaciones de estrés postraumático o de trauma convergente, como es el caso de esta población. Y bueno, también hablemos de la neurobiología del trauma, ¿no? Y cómo es que la adicción tiene que ver mucho para aliviar el dolor, sobre todo en poblaciones de abuso sexual, ¿no? Y afecta, pues, cómo también recompensa al cerebro, le ayuda a recompensar esa baja, eso todo lo que sucede. A nivel, necesita el cuerpo para la recuperación y los estímulos intensos de ese alivio, esa autorregulación emocional que se vuelve tan necesaria en esas situaciones tan desastrosas, esa disociación de no querer sentir nada, ni mi cuerpo, en ocasiones por esa herida tan grande de vergüenza, de culpa, porque en ocasiones hemos atendido casos en donde las chicas o incluso los chicos hombres también tienen esta sensación horrenda de culpa y vergüenza, y obviamente pues no puedo lidiar con ella, pues entonces voy a consumir alguna sustancia para que esto me ayude, ¿no? También la usan como escapatoria y como una forma también de controlarse ante esa desesperación y ese sentirse con ganas de estar, ya no estar aquí, o ese sentir que se desbordan y que no pueden conectar con sus emociones.
Y bueno, hay algo también muy importante que hemos venido corroborando todo el equipo de trabajo de las personas que estamos directamente con los chicos y chicas y las mujeres del refugio, pues que no les cuesta mucho trabajo en este proceso psicoterapéutico eliminar esas voces internas de los padres, porque han tenido en ocasiones incompetencias parentales tremendas, como tú eres la culpable por vestirte así, eso te pasa por esto, yo te lo advertí. Entonces, lejos de que esas voces de esos padres que a lo mejor no estuvieron mucho tiempo en sus vidas, o esos cuidadores, no necesariamente los padres, pues esas voces o ese diálogo interno se instauró y fue tremendo, de un gran impacto, pero para mal, ¿no? Porque entonces yo no valgo nada, porque ahora nadie me va a querer, porque tengo unas creencias arraigadas, unas ideas arraigadas y un diálogo que no me permite salir desde la compasión, que por ejemplo es desde de lo que yo trabajo, la compasión a ti, la empatía contigo, todo lo que tiene que ver con la recuperación primero, primaria en mí y luego para afuera, ¿no? Una de las cosas que no, a veces me dicen es que yo no puedo perdonar a mis padres, ¿no? Y tienen muy arraigada esta idea de tener que perdonar, incluso por las creencias religiosas, ¿no? La propia Biblia que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Y yo no podría jamás meterme en esos terrenos tan delicados cuando el padrastro, el padre, el abuelo, el tío o el hermano es quien abusa sexualmente de estas chicas, o en la misma familia es donde se dio esta situación terrible, ¿no? De violencia, de todo, de toda modalidad de violencia, de todo tipo de violencia. Entonces, bueno, esas voces internas trabajamos mucho, mucho para quitarlas cuando es necesario y para que ellos mismos formen su propio diálogo interno, no desde la crítica severa, sino desde una identidad propia que voy a ir formando y desde mis propios apegos afectivos, ¿no? En mi aceptación, mi reconocimiento, todo lo que vamos avanzando y trabajando. Y para los que no conozcan las heridas y este término, bueno, hay un libro, estas heridas o no sé cómo llamarle, estas formas de poderlas llamar para su trabajo, para incluso las chicas las dominan muy bien y platican de ellas. Yo tengo esta herida, me dicen yo es, y podemos hablar de yo me estoy sintiendo así. Y este poder hablar de eso, incluso los chicos hombres también, me dicen, Mabel, yo tengo la herida de humillación y por eso, y se ha vuelto ya un lenguaje accesible para ellos y bueno, para las mujeres del refugio también, porque muchas no tuvieron acceso a una educación y es más fácil entenderse a ellas mismas y a las demás y a las circunstancias que vivieron con estos términos. La primera vez que se habló de las 5 heridas es una canadiense, que la pronunciación pues no me la sé muy bien, pero creo que es Bourdieu, en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, y ella comienza con este modelo de estudio y de ahí lo toma Ana Mar Orihuela Rico, que es una psicoterapeuta mexicana, y hace un libro que yo los invito a que lo conozcan y además los que trabajamos con adolescentes, los que trabajamos dando psicoterapia, nos va a ayudar muchísimo y ya existe una prueba avalada con confiabilidad ya en Internet que es hecha por el doctor Efren Martínez, por su asociación también y sus casas para las adicciones, que es el Interpersonal Development System, que yo los invito a que visiten la página. Ya está, esta prueba para que veamos, bueno, cuál es la herida más abierta que también yo he tenido como terapeuta, como educadora, como médico, y que yo también pueda ver, bueno, también, y cómo puedo ser más compasiva y empática con esa persona que tengo enfrente. ¿Cuál es mi herida? ¿Cuál es la de enfrente? O cuáles son, ¿qué tal si son, yo en este caso tengo creo que las 5, a lo mejor por ahí alguien ya las leyó, dijo yo también, ahorita me dirán en las preguntas. Y esto nos ayuda mucho a poder ya hablar sin vergüenza, oye, yo tengo estos errores, yo tengo estas heridas. Y esa es para mí una de las cosas, decía la maestra hace rato, de prevención. Para mí prevenir es dialogar, es comunicar, es platicar. Y eso es lo que ha funcionado mucho en estas poblaciones, en mi experiencia. Bueno, Ana Mar Orihuela, su libro se llama Reconocer, nombrar y sanar las heridas de la infancia y está muy interesante porque es una forma integral de mirarnos, interesantísima,
de también nuestro cuerpo, cómo lo representa, y también viene desde Lowen en la bioenergética, cómo nuestra estructura ósea también habla de una herida que yo tuve principalmente en la infancia. El psicólogo Efraín Martínez, en la prueba que les comento, que está ahí para poderla realizar, no es muy costosa, él las divide en insuficiencia, rechazo, desamor y desprecio. Y bueno, pues aquí les puse un ejemplo muy pequeñito, pero creo que muy fácil de entender. Es el rechazo, que es sentirse ignorado, no valorado por los padres, por esas figuras importantes. ¿Cuál sería la máscara o el mecanismo de defensa que utilizamos las personas que llegamos a tener esa herida? Pues somos evasivos, ¿no? Nos cuesta trabajo está la aceptación, entonces, bueno, aquí viene la forma de trabajo. La palabra sanación, a lo mejor mucha gente me dice, no me gusta esa palabra, bueno, la forma de trabajar para poder reparar, para poder potenciar ahora sí, pero lo bueno, ¿no? Desde la aceptación, desde el amor, la compasión. La herida de abandono, pues es la falta no solo de la presencia, fíjense bien, es una presencia, pero aquí claramente dice afectiva, porque hay papás a los que le llama Vidal Schmidt, le llama papás helicópteros, nada más están ahí, pero no tienen esa presencia afectiva. Y eso lo vemos mucho en las poblaciones de los chicos y chicas que llegan con nosotros, porque sus padres estaban en el campo trabajando, estaban en la construcción trabajando, y uno de ellos me dijo, a mí mi papá y mi mamá nunca me abrazaron, Mabel, mucho menos se iban a sentar a platicar conmigo. Al revés, mi papá llegaba en estado de ebriedad y pues no. Y bueno, ahí está la de traición, sentir que alguien importante rompió la palabra. La herida de traición la tienen mucho estos chicos. La población con la que trabajamos esperaba que sus padres se comportaran como padres, que sus madres se comportaran como madres, y eso no pasó. Que sus papás no estuvieron ahí para ser papás y mamás. A veces los propios chicos se volvían mamás de los papás. Tenemos una chica en el refugio que está más preocupada por su mamá, que vivió violencia y que además fue cómplice de que el esposo golpeara y abusara sexualmente de sus hijas las mayores. Y en este caso, la niña está más preocupada porque ahora quién va a defender a mi mamá. Entonces, la niña ahora se volvió la defensora. Entonces, esta herida de traición es tremenda porque los papás dejaron de ser lo que esperamos que sean, ¿no? Entonces, esta la tienen la mayoría de la población con la que trabajamos, y también la de injusticia, es decir, crecer en un entorno poco empático, poco compasivo y poco amoroso. Y bueno, pues ese es un ejemplo así nada más de cómo hacemos las charlas. En este caso, bueno, nos sentamos en círculo, platicamos, hacemos ejercicios de conexión con el cuerpo, pongo tapetitos que hablen de su cuerpo, porque eso también no lo pueden hacer, les cuesta mucho trabajo, y siempre, bueno, fomentando la paciencia, la comprensión entre todas las historias de vida. A veces se criticaban unas a otras o los chicos se, ay, tonto, y se hablan feo, y bueno, tratamos de centrarnos evidentemente en el trauma y en las heridas como se los... Y bueno, lo principal, nosotros queremos, pues es a través de la empatía, la presencia emocional y la compasión, pues salir que salgan de ese estado, de ese trauma, de esa manera tan trágica, tan dolorosa que a veces tienen de ver la vida. Y bueno, les quiero nada más compartir rápidamente, si me dicen que me paso el tiempo, me avisan, cuántos usuarios o adolescentes hemos atendido en estos 4 años en esta administración. Y aquí la población, en el caso de Aldea Merced, que es el albergue o la casa asistencial de adolescentes hombres de entre 13 y 17, que es la población que tenemos con nosotros, 17, digamos 12, 11 meses, porque a los 18 por reglamento ya tienen que dejar en la casa asistencial. En el 2022 tuvimos 13, debo decir que se agregan, que ingresan a los que ya estaban, porque cuando llegamos ya había una población. Aquí 7, 12 en el 24 y 11 en el 25, lo que nos dio un total de 43 ingresos nuevos, además de los que ya estaban. Ya existían, y sobre todo hay 3 chicos que ya viven ahí. Ellos tienen una deficiencia, algunos de ellos en algunas habilidades o capacidades,
Uno de ellos tiene discapacidad intelectual, tiene una mentalidad más o menos de entre 7 y 9 añitos y tiene 34 años de edad. Y tenemos a otro que viene desde Conecali y bueno, ellos dos ya estaban ahí y otro que llegó que también tiene una discapacidad, más o menos con una mentalidad de entre 9 y 10 añitos y él ya tiene 19 años. Y bueno, los datos de consumo en el caso de estos chicos, porque algunos de ellos consumían, o ahorita vamos a hablar de ellos y luego de sus familias, porque quiero que también veamos cómo el impacto de estas familias y de estos padres consumidores, pues viene en ellos, evidentemente, a crear y hacer, a instaurar estos traumas. Datos del consumo, bueno, en el 22 tenemos dos consumidores, uno de alcohol y otro de drogas, en el 23 tres, y este total fue de 5. Por aquí, déjame ver. Esta es la de consumo por año, en el 22 pues ahí tenemos, y en el 23. Y el consumo de los familiares, en el caso seguimos con el de AMECED, una mamá consumidora de alcohol y droga, en el 22 mamá y papá, en el 23 dos papás, una mamá, en el 25 el tutor que estaba como responsable y la mamá. En el consumo por año aquí tenemos 3, en el 25 y 1. Y bueno, en CAP, que es nuestro refugio, CAP es el centro asistencial para víctimas de violencia, que está aquí en Jalapa. En el refugio le llamamos usuarias porque son mujeres adultas con sus hijos e hijos quienes recurren a estos lugares. Este lugar está hecho para mujeres que han sido víctimas de violencia extrema o intento de feminicidio. Y en este caso, atenciones en el 22 fueron 11, en el 23 15, en el 24 21 y en el 25 12, dándonos un total de 59. Aquí en esta, a diferencia de Aldea Merced y otro que vamos a ver de las otras casas asistenciales, ahí viven con nosotros hasta la mayoría de edad o en caso de que aparezca algún familiar que obviamente sea apto y que la Procuraduría considere que está psicológicamente apto para poderse hacer cargo de estos chicos, ahí viven con nosotros. En el caso del refugio viven, pero por un término de 3 meses, en lo que realizamos un trabajo integral. O sea, es decir, integral me refiero para restaurar lo jurídico, restaurar no solo lo psicológico, sino también la salud, el derecho a la educación. Muchas de ellas, de las mujeres que llegan, no tuvieron acceso a la educación o jamás fueron a la escuela. Incluso algunas de ellas llegan sin actas de nacimiento de sus hijos, a esos grados de omisiones de cuidados. Y bueno, pues hacemos todo este trabajo integral, educativo, jurídico, médico y también psicológico, obviamente, ¿no? Entonces, aquí en refugio están nada más 3 meses. También llegan con sus hijos e hijas y bueno, ya les comenté la población hace rato de mujeres adultas, en este caso vemos de niñas y niños, en el 22 llegaron 9 niños, en el 23 8, en el 24 12 y hay un incremento en el 25 con 19 niños. Miran, ¿por qué hay más niños? Porque pues ya algunas mujeres han llegado incluso hasta con 5 hijos. Tuvimos una mamá muy jovencita de 22 años con 5 hijos y embarazada. Otra mamá que también llega con 5 hijos, embarazo de alto riesgo y también tuvo que proceder a Lilia, a la interrupción legal del embarazo. O IVE, no me acuerdo cuál de los dos, no, IVE, perdón, porque era producto de abuso sexual, de violación. Y bueno, llegan con muchos niños, es decir, llega una adulta con sus hijos. Y bueno, son poblaciones en donde no han tenido acceso, les repito, a la educación, a servicios médicos. Y bueno, hay que estar ahí de manera integral en todo este trabajo que se realiza en CAP. Y bueno, ¿quiénes han sido consumidoras? Tenemos en el 22 dos a alcohol, uno a droga, a cierta droga, no tengo el dato exactamente, pero recuerdo que una de ellas me comentó que a cristal. En el 23 alcohol y droga, una y una. En el 24 4 y 4. En el 25 2 a alcohol y 3 a drogas, dándonos un total de 9.
Y bueno, aquí lo que hacemos es que se hace un trabajo. En el caso bueno, del síndrome de abstinencia, está ahí la enfermera, está el médico y se lleva al Instituto de Salud Mental, que trabajamos en coordinación con él. También trabajamos con la clínica de la UB para todas las cuestiones médicas, en la clínica de la mujer y reciben pues todos los servicios también coordinándonos con la Secretaría de Salud en hospitales y el Instituto de Salud Mental. Y bueno, en el caso de familiares consumidoras, en el CAP, pues están, por aquí vemos, 5 familiares de alcohol y 3 de droga, 12 de alcohol, 11 de droga, 8 de alcohol, 6 de droga, 5 de alcohol y 6 de droga, dándonos un total de 30 familiares y 26, ¿no? Si vemos, ha sido, en el 23 fue muy alto, 24 bajó un poco y en el 25 se mantuvo ahí también familiares con consumo. Va muy relacionado con la violencia extrema, sobre todo en las parejas de estas mujeres. CASMA es la Casa Asistencial de Mujeres Adolescentes y aquí también viven con nosotros hasta la mayoría de edad. Algunas de ellas, repito, salen antes porque a lo mejor por ahí un familiar o porque se vinieron nada más en lo que tienen sus medidas de protección por la fiscalía y en lo que se arregla, digamos, toda la parte legal o que la fiscal ya consideró quién era apto para que ella pueda integrarse a su familia, permanecen con nosotros. Y bueno, aquí el número de usuarias, en el 21 hubo 5 ingresos porque abrieron el CASMA justo en el 6 de diciembre del 21, por eso nada más hay 5. Después, en el 22, 18, en el 23, 21, en el 24, 19 chicas, en el 25, 17, dándonos un total de 81 mujeres adolescentes atendidas durante estos 4 años. Y el consumo de sustancias de estas chicas, pues ha sido consumo, aquí dice de alcohol 3, de drogas 2, en el 22 5 consumidoras de alcohol. Estamos hablando de adolescentes de entre 12 a 17 años. Y una de droga, del 23 2 de alcohol, 2 de droga, 24 una y una, 25 una y una. Aquí las chicas salen, las que tuvieron consumo de drogas, salen una vez por semana, algunas van al CIJ para el trabajo coordinado con personas especialistas en trabajo con adicciones y bueno, toda la metodología de AA y el cómo se trabaja ya después con estas chicas. Y finalmente, bueno, el consumo de familiares, de las chicas, mujeres adolescentes. Hemos tenido en el 21 madre, 3 consumidoras, en el 22 4 padre y madre, 4 de alcohol, 2 de droga, 23 pareja. Es increíble, pero estas chicas, a pesar de que son adolescentes, son chicas que tuvieron pareja, que ellas normalizaron y naturalizaron el vivir con un señor y para ellas era su pareja. En ocasiones la madre incluso fue y las dejó con ese señor y entonces le pusimos así, pero no es así. O sea, no es que sea pareja y que sabemos que es un delito de estupro que una menor de edad esté con un hombre adulto, pero bueno, hablamos aquí de 5 de alcohol, 1 de droga, padre, 2 de alcohol y 1 de droga, y nuevamente pareja en el 25, 1 de alcohol y 1 de droga. Y bueno, aquí vemos la gráfica, si la pueden apreciar, de cómo fue en el 23, un poquito más alto. Y bueno, hasta aquí llega, voy a dejar de compartir no sé si hay dudas, no he tenido tiempo de leer el chat, pero quedo abierta. Y no sé si el doctor del Ángel quiera también comentar algo. Gracias, maestra Beltrán Mejía. No sé si el doctor del Ángel quiera comentar algo. Gracias. Bueno, primero agradecerles la invitación. Sé que es derivado desde luego, de la experiencia que la maestra Mabel ha acumulado en el tema, pero desde luego involucra y nos permite también mostrar el trabajo de estos años en el DIF municipal. Y referir que este trabajo, antes de
de la presencia de la maestra Mabel coordinando, pues desde luego le ha dado oportunidad a los albergues a tener un trabajo mucho más sistematizado. Hoy tenemos en los albergues, en los 3 albergues, eh, que alojan a estas personas con temas de violencia. Tenemos una organización mucho más formal, tenemos una gestión mucho más basada en la organización. Los albergues tienen una carpeta de gestión muy formal, tienen reglamentadas las evaluaciones sanitarias, tienen reglamentadas las evaluaciones por por la Dirección de Protección Civil y los organismos competentes al respecto. Y en los últimos meses hemos trabajado en sistematizar y en darle una caracterización a la población que hemos estado atendiendo. Esto va a ser un legado que se va a quedar ahí para que, para que pues, las siguientes administraciones, los estudiosos y estudiosas de este problema, tengan mayores elementos de juicio, ¿no? Y a mí me asombra que la verdad es que estoy viendo como un oyente más, ¿no? Y he platicado con Mabel, este tema me asombra que el tema de las adicciones no esté tan involucrado, que no tenga una prevalencia tan elevada como se refiere en otros temas de maltrato, en niños pequeños o en niños en edad escolar y preescolar y de menor edad. El tema de las adicciones es mucho más prevalente. Cuando hay un fenómeno de maltrato, nosotros hemos documentado que en un 40% de los casos están involucradas las adicciones, el consumo de sustancias. Aquí creo que no alcanza ese porcentaje, pero el porcentaje en maltrato, por lo menos en maltrato físico y en otras formas de maltrato clásicas, o más comunes, digamos, más comunes, la prevalencia de adicciones y de consumo de sustancias es todavía mayor. Así que, bueno, pues ahí la maestra Mabel estará en posibilidad de contestar mucho más la experiencia. Hemos visto casos verdaderamente, verdaderamente dramáticos. eh, y bueno, da para una experiencia epidemiológica como la que ya estamos construyendo, ¿eh? Muchísimas gracias. Quienes agradecemos somos nosotros, doctor, maestra Beltrán, muchas gracias. Le paso el micrófono a la doctora Montserrat Armenta. Al parecer tenemos espacio para una o dos preguntas. Doctor, adelante. Sí, muchas gracias. Qué interesante charla, maestra Mabel, muy Gracias. enriquecida en esta parte también de psicología. Y bueno, aquí tenemos felicitaciones por el manejo del tema, por la complejidad del tema, por compartir su experiencia. Y la pregunta de Brianda Esther es si tiene alguna relación el tipo de adicción con la herida o trauma de la infancia. Sí, justo la estaba yo ahorita leyendo. Sí, yo, bueno, al menos en mi experiencia me di cuenta en el alcohol, las chicas adolescentes que son a veces las que más me comparten sus experiencias, sí, el alcohol ha provocado, bueno, está muy relacionado en las experiencias de abuso sexual y por lo tanto en el trauma convergente, ¿no? Acuñando un poco el término que hablaba yo hace rato. Y las heridas de la infancia, bueno, les comentaba la de traición, sobre todo porque espero que un padre o una madre me protejan y resulta ser que o bien es el agresor o es cómplice porque no me protegió, como me dicen las chicas, es que mi madre no me protegió, ¿no? Entonces está la herida de traición muy relacionada con alcohol, con el consumo de alcohol en algún familiar y en el agresor que fue quien hizo el abuso sexual. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta de Karina Vargas. Si existe algún protocolo de actuación, atención para atender violencia basado en evidencia. Bueno, en los albergues sí, llevamos nuestros protocolos de atención y como mencionaba el doctor Del Ángel, tenemos todos nuestros procedimientos. Por ejemplo, en el refugio tenemos nuestros protocolos de atención, pero estamos basados en el modelo nacional que la CONAVIM nos revisa, obviamente nos alineamos a lo que dice el Instituto Nacional de las Mujeres y es un modelo nacional el que nos rige y tenemos que seguir todos los protocolos que la CONAVIM nos exige. Digo, nos exige por decir una palabra, ¿eh? Pero nos alinea, pues, por decirlo así. Muchas gracias. Yo tengo aquí Yo una duda diría, digo, también. abonaría yo primero que también nosotros nos ceñimos
en muchos de los casos a la aplicación de la norma 046, Ah, sí. auxiliados desde luego con los hospitales. Ya tuvimos la experiencia de estar del otro lado, en el hospital, aplicando la norma 046. Y también, en el caso de las niñas o los niños, sí hay una guía de práctica clínica para intervenir y es de aplicación obligatoria. Eh, Maltrato físico en el primer contacto, si no mal recuerdo. Pero sí es muy puntual y aborda todos los aspectos del maltrato, cada una de las formas de maltrato, y es muy específica en lo que el prestador del servicio tiene que llevar a cabo. Muchas gracias, doctor Del Ángel. Eh, yo tenía aquí una duda justamente con los datos que muestran de los padres que tienen este consumo también de droga, y justamente Gabor Mate mencionaba en sus libros de la cultura tóxica que este trauma también es pasado generacionalmente, ¿no? ¿Nos puede platicar un poco sobre cómo es el trabajo? Ya también la maestra que dio su presentación previa decía que el trabajo con las familias también es un reto, ¿no? Estas familias que consumen y bueno, uno trata de hacer el trabajo a lo mejor individual, pero ¿cómo afecta este consumo de los padres, de las madres? Bueno, en el caso yo hablaría del trabajo, porque no me toca a mí esa parte, porque estoy yo más en la parte de los albergues y en la atención directa, digamos, por decirlo de alguna manera, a la víctima. Pero pensando en que son los padres los que han sido los victimarios o las personas que han de alguna manera omitido estos cuidados necesarios o haber infringido en la creación de este trauma, como son algunas incompetencias parentales, en la Procuraduría existe un grupo de psicólogos que se encarga de dar este apoyo psicológico, acompañamiento y también a dar las capacitaciones. Quiero llamarle capacitaciones porque no son talleres como tal, pero sí hablar de la crianza positiva, buenas crianzas, competencias parentales y sobre todo cuando algún papá busca la reintegración o mamá, y claro, siempre y cuando no esté bajo un delito, ¿verdad? Y que no esté en una cuestión ya de la fiscalía, bueno, sí van a la Procuraduría a terapia, a psicoterapia, alguna mamá o algún familiar que quiera ser apto. ¿A qué me refiero con apto? A que ya esté psicológicamente bien para poder ser candidato a una reintegración familiar. Entonces, si se hace un trabajo, si no es a través de la Procuraduría, también en CIPINA existe un grupo de apoyo específico para crianza positiva para padres. Muchas gracias, qué interesante. Pues bueno, creo que hasta aquí las preguntas vamos a dejar para dar paso a nuestra siguiente ponente. Sin duda hay muchos comentarios de agradecimiento para la maestra Mabel, excelente Muchas plática y gracias. bueno, voy a compartir su constancia Gracias. aquí. Gracias, doctora. Quienes agradecemos somos nosotros en nombre de la coordinación de el 14º Foro de Investigación Acción. Agradecemos la participación de la maestra Mabel Patricia Beltrán Mejía, junto con el doctor Alejandro del Ángel Aguilar, en su ponencia Las adicciones y las heridas de la infancia. Lo reconocemos a través de esta constancia asignada por la doctora Nachón García, directora del Instituto de Ciencias de la Salud, y por la doctora Montserrat Armenta Recendis en su carácter de coordinadora de este evento. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, doctor del Ángel, por haber participado. Pasamos